Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar en comunicación con ustedes nuevamente, tener la oportunidad de platicar, de tener temas diferentes que nos van a permitir en esta ocasión continuar con el análisis, con la reflexión de diferentes ámbitos de la vida. Hoy realmente tenemos tantos temas de dónde tratar que el COVID-19, que ha sido nuestro punto de enlace desde que se iniciaron esas transmisiones, ya más de 5 meses. Se dan cuenta que me han aguantado más de 5 meses cada noche, al principio todos los días de la semana y de un mes para acá, de lunes a viernes. Bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias por acompañarme, gracias porque hacen posible esta transmisión con su presencia, con sus participaciones, recomendándola, reenviándola, en fin. Gracias por estar presentes en estas transmisiones que hacemos cada noche y que, bueno, pues a otras personas llegan más tarde y la ven. Que bueno, siempre es oportuno tener la oportunidad de platicar. Oigan, les anticipo cosas con las que hay que comentar. ¿Qué les parece que la señora Jesús Rodríguez quiere expulsar la Coca-Cola de México? La bebida por excelencia, la bebida que más se consume en México, pues está diciendo la senadora, porque es senadora por Morena, y que ha promovido, por ejemplo, que se legalice el uso de la marihuana y que es promotora de muchas cosas medio extrañas. Bueno, pues en un ratito les presento su sugerencia para que se expulse a la Coca-Cola de México. Pero bueno, esas son de las cosas medio extrañas, medio curiosas. De las cosas que sí tenemos que platicar es el asunto de la posible reforma a las pensiones que fue presentada hoy, esta iniciativa en Palacio Nacional, de lo cual vamos a platicar. Vamos a platicar también, por supuesto, de esas regañadas que da el presidente de la República y que exhibe feamente a sus funcionarios, incluso a los de muy alto nivel. Qué pena que no tenga la prudencia de tratar estos asuntos con otras formas, con otras maneras. También ya hay 4 consejeros. Finalmente salió bien el asunto de integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral y esto es un buen anuncio. No cabe duda de que cuando hay que dar a conocer las cosas como debe ser, también hay que señalarlo, decir que para la democracia esta decisión que se ha tomado es, ni duda cabe, un buen avance, insisto, para la democracia, el hecho de que se haya librado de una buena manera, y a pesar de que en Morena hubo gritos, sombrerazos, hubo problemas internos, pues finalmente sí pudieron arreglarse y en el Pleno se acordó hoy los nombres de los que serán los 4 nuevos consejeros electorales, con lo cual queda integrado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ya veremos bajo qué condiciones se da la elección del año próximo. Ya eso será asunto de otra materia que les estaré platicando en otros momentos. Pero por lo pronto ya hay este buen avance y que creo que nos da un buen margen de maniobra. Pero bueno, miren, antes de entrar con sus saludos, sí quisiera tratarles 2 temas de carácter humano. Ojalá sean de su interés. Uno de ellos lo he tratado muy tangencialmente, pero es de una profundidad y de una carga emotiva que espero que a ustedes también les llegue y que sea de su interés. Fíjense que lo que sucedió en Estados Unidos con una militar que yo ya les había platicado que fue asesinada y que creo que ha indignado a mucha gente por lo que sucedió. Y no quiero que pase desapercibido, porque esto lo hemos visto en películas. Yo me acuerdo de una película de Travolta, no sé si ustedes la vieron, una película de Travolta en donde se llama La hija del general, que se está investigando todo en el caso de una mujer militar que fue asesinada de una manera, una masacre espantosa, y algo así sucedió realmente, sucedió en la realidad. Miren ustedes, el título es Desgarrador e intolerable la reacción de altos mandos del ejército sobre el asesinato de Vanessa Guillén. Vanessa Guillén era una joven militar con unas ilusiones bárbaras, las ilusiones que a los veintitantos años se tienen de participar en las Fuerzas Armadas y de luchar en bien del país, en bien de tu nación. Y ella se enlistó, estuvo en el ejército
Y bueno, en una entrevista que tuvieron altos mandos con Univisión, altos mandos del Pentágono, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dicen que conocen los problemas, estamos viendo los retos con casos de abuso sexual y el desafío está en que las tendencias no se ven bien. Esto dijo Ryan McCarthy, quien es el secretario del Ejército de Estados Unidos. Líderes de las Fuerzas Armadas en el Pentágono reconocieron los retos que enfrentan tras la muerte de Vanessa Guillén, la soldado latina que fue asesinada con un martillo. Imagínense ustedes, a martillazos le quitaron la vida a esta jovencita y luego la desmembraron, así como el caso de otros 2 soldados latinos que murieron en circunstancias sospechosas. Estamos viendo los retos con casos de abuso sexual y particularmente acoso sexual. Y el desafío está en las tendencias, no se ven bien. El secretario McCarthy dijo que la verdadera fuerza del ejército está en la diversidad. Cerca de 148,000 hispanos. ¿Sabían ustedes eso? Que en el ejército de Estados Unidos, para que se den un ligero quemón, hay 148,000 hispanos que actualmente sirven a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero reconocen haber perdido algo importante, la confianza. Ahora mismo sentimos que hemos perdido su confianza, especialmente en Fort Wood, en Texas, que fue en donde ocurrió este asesinato. Y estamos haciendo todo lo posible a través del liderazgo de recuperar esa confianza. Esto que ha sucedido, Vanessa Guillén no fue la única y esto se está recordando porque hay otros 2 casos que se están investigando. El 29 de julio la familia de Vanessa Guillén llegará a Washington para reunirse con el presidente Trump. La muerte de Vanessa sigue generando repudio y ha provocado muchas preguntas sobre la seguridad dentro de las bases en el ejército de los Estados Unidos. El pasado 21 de junio se confirmó que fueron encontrados los restos del soldado Gregory Wedel Morales, quien llevaba desaparecido desde agosto del año pasado. Morales tenía 24 años, era un soldado en servicio activo. Y como esto, también Enrique Román Martínez, de 21 años, quien era del grupo de paracaidistas de Fort Bragg, desapareció después de la medianoche del 22 de mayo. Como pueden ver ustedes, este tipo de casos en el ejército de Estados Unidos, que como les comentaba, los vemos en las películas y creemos que son parte de casos aislados o muchas veces hay una sobreexpectativa de lo que representa el ejército de los Estados Unidos cuando también tiene este tipo de problemas que se están presentando y que por eso les decía que quise arrancar esta transmisión con detalles muy humanos. Estos 3 asesinatos, pero particularmente el de Vanessa Guillén, que en verdad ha provocado una gran indignación en los Estados Unidos. Les voy a platicar de otro caso, pero antes permítanme ser educado y darle las gracias a René Vázquez, quien nos está acompañando, Lourdes Barragán, Alicia Esther Gutiérrez López, buenas noches Juan María y comunidad pensante. Dice Lourdes, buenas noches, saludos a la comunidad, gracias a ti por tu tiempo e información, con muchísimo gusto. Mariela González, también gracias, saludos Carmen Robles, muchas gracias. A Pati Padilla Escobar también, Yasmín Levy, qué gusto, Mari Carmen Torres, Marcos Gerard de Budebon, lo extrañábamos por aquí, don Marcos. Dice, hola Juan, saludos, hoy fue cumpleaños de mi mamá y estoy en la Ciudad de México. Ah, qué bueno, felicidades a su señora mamá. Don Marcos, un fuerte abrazo y lo mejor de lo mejor. Dice que mañana se va de nuevo a Miami Beach, Florida. Dice, hay ya 25,000 contagiados de ayer a hoy. Sí, Florida está también que arde, aunque hoy es California el que desplazó, el estado que desplazó a Nueva York en número de contagiados. Carmen Robles Gil, muy buenas noches, Juan María, comunidad pensante, ya listos para verte y escucharte. Estoy leyendo tus cápsulas y todas muy buenas, concisas y muy informativas. Gracias, de eso se trata y saluda a Lourdes Barragán. Marta Aceves López, hola, buenas noches, Juan María, saludos de la familia, muchísimas gracias. Va de vuelta el saludo también para Mari Hernández, para Urs Camp, también saludos por allá en Nuevo Vallarta, Nayarit. Oigan, les decía otro asunto muy humano, ahorita les sigo agradeciendo a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, pero sucede que el gobierno de Trump detiene a niños migrantes en hoteles, a veces durante semanas, para luego deportarlos a sus países de origen bajo medidas que han
cerrado el sistema de asilo durante la pandemia de coronavirus. Esto de acuerdo a documentos de la Associated Press. Un contratista privado del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas de Estados Unidos lleva a los niños a 3 hoteles de la cadena Hampton Inn y Suites en Arizona y la frontera Texas-México, donde son encerrados durante varios días, según revelan los documentos. Se han utilizado los hoteles casi 200 veces, mientras que más de 10,000 camas en los refugios del gobierno están en desuso. Las leyes federales contra el tráfico humano y un fallo judicial de hace 20 años que rige el trato de los menores migrantes requieren que la mayoría de los niños sean alojados en refugios para luego entregarlos a familias patrocinadoras. Perdón. Pero el gobierno de Trump expulsa de inmediato a la gente que pide asilo en Estados Unidos, aprovechando una declaración de salud pública para hacer caso omiso a estas normas. Perdón, miren. Hay un decreto que fue la Ley Flores. La Ley Flores obedece a una chica salvadoreña que fue motivo de todo un juicio y motivo por el cual hay respeto por los menores. Pero este gobierno se ha venido caracterizando por abusar de los menores y los ha incluso, fíjese, incluso ha llegado a separarlos de las familias. Les he comentado de los casos de más de 2,000 niños, más de 2,000 niños que han sido separados de sus familias y con un agravante, que no han sido cuidadosos en los archivos. Y hay muchos casos en los que ya no saben, niños pequeñitos, algunos hasta de 1 año, que no saben a quién pertenecen, a qué familia pertenecen. Todo esto ha venido sucediendo en Estados Unidos a lo largo de este tiempo en el gobierno de Donald Trump. Por eso el tema es tan relevante, este asunto que se está presentando en los Estados Unidos con los niños migrantes. De veras son asuntos que no podemos desdeñarlos ni hacerlos a un lado, porque finalmente forman parte de un conglomerado hispano, de un conglomerado latino en el cual se encuentran inmersos miles de niños, cientos de niños cuyas familias, pues también aquí hay otro problema. Hay muchas familias, sobre todo las centroamericanas, que mandan al jovencito por delante, a veces mandan al papá con un niño con la idea de ir estableciendo una base y van introduciendo familias. O sea, es un problema de 1,000 cabezas, es un monstruo de 1,000 cabezas de la migración. Por eso no hay que soslayarlo, no hay que hacerlo a un lado, sino que al contrario hay que estarlo señalando constantemente, porque créanme, el flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos va a crecer a raíz de la situación económica que se está presentando ya en el país. Ya verán, lo iremos platicando paulatinamente y pues nos irán saliendo todos estos temas poco a poco. Pero me gustarían sus puntos de vista con respecto a todo esto, particularmente quienes más saben, quienes tienen experiencia en esta materia. Muchos saludos, mi estimado Jaime García Castro, me da gusto que estés del otro lado, Jaime, un saludo. Antonia Ibarra dice, bendecida noche, Juan, y comunidad pensante presente. Dice, cuídate mucho, por favor, toma todas las medidas de seguridad. En eso andamos, como les dije ayer, hasta con la careta, y hay que tener mucho cuidado. Rafa Saavedra, saludos. Y el avión, ya llegó, mi querido Rafa, ya llegó a México el avión presidencial. De eso vamos a platicar un poquito más adelante. Ayer ya les di elementos a este respecto y lo vamos a ir platicando un poquito más adelante. Moni Piñera, ¿cómo estás, Moni? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Saludos, María Luisa Naveja, también Samuel Magaña. Samuel, se te había extrañado por aquí. Un fuerte abrazo. Don Humberto Castaño Pavas en Bucaramanga, Colombia, presente. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Héctor Ursúa, ¿cómo estás, Héctor? Gracias por estar. También a Chela Sandoval, muchas gracias por estar acompañándonos. Alejandra Naveja, que es su hija, también muchísimas gracias. Nena de la Torre, ¿dónde andabas, nena? Te extrañábamos, no andabas acompañándonos. Muchísimas gracias por estar nuevamente. Y Raúl Miranda, también gracias por estar en la transmisión del día de hoy. Oigan, pero les platicaba de Jesusa Rodríguez. Ustedes saben, miren, Jesusa Rodríguez es una mujer teatrista que se ha dedicado por muchos años a montar obras de teatro y siempre se ha ido ligando más al lado de
muestras de la izquierda, de posiciones de izquierda. Bueno, ella es sobre todo en la comunidad lésbico-gay, que puede ser miembro de lo que le dé la gana, pero tiene posiciones muy extremas. Hoy, y ya saben ustedes que a raíz de que López Gatell no salió con aquello de que el COVID también se agravaba por los refrescos, por las bebidas endulcoradas, por los refrescos, y es de las cosas que comentó. Bueno, pues Jesús Rodríguez está sugiriendo ahora que, pues dice que pues hay que expulsar a la Coca-Cola de México. A ver qué les parece esta declaración. Pero hasta que no aparece la enfermedad, nadie piensa que hay algo malo en la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene que ser expulsada de México. Se la repito. La Coca-Cola tiene que ser expulsada de México. Así dice la senadora Jesús Rodríguez. No hablemos de la cantidad de empleos que genera la Coca-Cola, no hablemos de la libertad de tomar lo que las personas les dé su gana tomar. No, no, simplemente como si fuera, hagan de cuenta como un día Hugo Chávez amaneció temperamental y empezó a decir, minera tal, que se expropie, cementera tal, que se expropie, así, hagan de cuenta, ¿no? Que por orden se estén desapareciendo fuentes de trabajo, fuentes de empleo, y lo está promoviendo la senadora, una senadora por el partido Morena, que todavía va a estar por allí 4 años más en el Senado de la República. Dice Humberto Castaño, el mal manejo de los gobiernos latinoamericanos genera migración hacia Estados Unidos. Definitivamente, sí, y bueno, pues Humberto, pero ustedes han vivido una situación muy particular por lo de Venezuela. La cantidad de venezolanos que se han tenido que refugiar en Colombia, que han tenido que buscar mejores condiciones de vida en Colombia, y que pues han migrado porque realmente la situación en Venezuela se ha tornado sumamente delicada, sumamente grave, y bueno, pues esto ha representado muchos problemas. Bueno, pues si les parece vamos a otros temas que hoy han sucedido, pero miren, estaba escuchando por la mañana una entrevista en la cual se señalaba que estamos ante una situación, el semestre más violento, el semestre más violento de la historia de México. Esa es una entrevista que realizó Luis Cárdenas en su noticiero esta mañana a Francisco Rivas. Él es el director del Observatorio Nacional Ciudadano, y habló de que no hay estrategia de seguridad en México. Y les quiero transmitir parte de sus declaraciones. Sobre todo, pongan atención a las sugerencias que hace de cómo cuidarnos, cómo debemos de cuidarnos los ciudadanos frente a esto que está sucediendo, porque de los datos que está señalando, el primer semestre de este año suma 17.982 homicidios y feminicidios. Saquen cuentas, 17.982. Si ustedes añaden a esto los 41.000 muertos del COVID confirmados hasta ahorita, estamos ya en 60.000 muertos en México en lo que va del año, en la primera mitad. O sea, que a este ritmo de COVID y al ritmo de los homicidios dolosos vamos a tener más de 100.000 asesinatos. O sea, imagínense lo que esto representa para un país. Dice además Rivas, no solo hay más violencia y corrupción, también hay una mayor tasa de impunidad. Detalló que hicieron una aplicación para que las personas y empresas evalúen su capacidad de riesgo. Esto es muy interesante y sí les quiero compartir para que tengan ustedes idea de que hay elementos para cuidarnos, y creo que nos vamos a entender mucho mejor. El 60% del homicidio, ni en junio bajó el homicidio, en junio subió el homicidio. Entonces, pues esto es lamentable porque si tú partes de diagnósticos equivocados, pues no puedes tomar buenas decisiones. Y lo más preocupante es que en el tema de seguridad ya llevamos más de 1 año y medio con este gobierno, y lo que estamos viendo es un empeoramiento de las condiciones. No solo hay más violencia, no solo hay más corrupción, también hay una mayor tasa de impunidad, niveles de impunidad, y esto pues no puede ser favorecedor para lo que viene en este segundo
semestre del año, que es un semestre que entre otras cosas pues estamos teniendo ya la crisis, seguimos en la crisis sanitaria. Hay 18 millones de familias que han perdido entre el 100% y el 60% de sus ingresos. Esto no puede ser positivo y entre otras cosas, pues como se tomaron decisiones de recortes presupuestales, también nuestras policías y procuradurías se encuentran ya colapsadas. Dime algo, Francisco, ante este panorama, ¿cuáles son las acciones que no se están emprendiendo en el diagnóstico? Como decían los abuelos, pues ahí está también el diagnóstico y el trapito, ¿no? O sea, ¿cómo se le puede hacer ante pues un infierno que llevamos desde hace mucho tiempo? Pues mira, lo que tenemos que hacer como ciudadanos, primero es la autoprotección, porque lamentablemente yo hoy creo que tenemos menos condiciones para que el Estado nos proteja. Por eso hicimos unos videos que encuentran en nuestra página para sensibilizar sobre el tema y para encontrar soluciones, un cómic que busca llegar a una población diferente, a los jóvenes, acerca de este tema de que es importante que se cuiden. Pero luego hicimos una aplicación que te permite a ti como persona, a ti como pequeña empresa, microempresa o mediana empresa, que evalúes tu capacidad de riesgo, o sea, es decir, evalúes qué te puede suceder a ti si eres un empleado que vive en la Ciudad de México y se traslada en transporte público al Estado de México, y con base en eso te dice, estos son los delitos que podrían llegar a suceder en los... Ahí tienen, yo lo que les recomendaría es que vean la página del Observatorio Nacional Ciudadano. Si ustedes quieren, allí hay una serie de recomendaciones, una serie de sugerencias que pueden seguir como ciudadanos. Hay un ejercicio muy padre, porque dice, selecciona tu entidad federativa, la entidad donde vives y a qué te dedicas, qué tipo de empresa, y te va sugiriendo, te va llevando de la mano para poder encontrar alternativas frente al riesgo. Entonces, que por eso les quise compartir esta entrevista que hoy se difundió en el noticiero de Luis Cárdenas en MBS Radio, y bueno, pues por eso se los quise compartir. Pero me interesan más sus puntos de vista con respecto a todos los temas que estamos tratando el día de hoy y que creo que nos darán mucho margen para poder platicar a lo largo de la transmisión. Saludos, mi estimado César Huerta. Le cambiaron la fecha al partido de arranque de la Liga MX, mi querido César. César, que es un periodista deportivo que nos acompaña por aquí con cierta frecuencia. Un abrazo, mi querido César. También saludos. Gloria Naveja dice Maru, yo creo que Jesusa tiene problemas de dependencias. Yo recibí una llamada de amenaza diciendo que en el programa de Fernanda Familiar no se podía hablar de las muertas de Juárez porque era un tema exclusivo de Carmen Aristegui. Se puso a gritar como loca, muy rara. Sí, es una señora medio extraña, no tengo el gusto de conocerla, pero sí va por allí. Saludos, José Rafael Cárdenas. Nacho Ramos, ¿cómo estás, mi estimado Nacho? Un fuerte saludo. Dice Lourdes, algo pasa, me están sacando de la transmisión. Sí, no sé qué estaba pasando, de repente hubo como un bajón, no sé qué es lo que sucedió. Lourdes, te sugiero salgas y vuelvas a entrar, dice en producción, pero cierra si tienes otras páginas abiertas de internet. Eso es lo que te está sugiriendo producción. Alicia Esther dice que hay interferencia. A ver, chequen, Maru, si tenemos interferencia para ver si es necesario hacer algún ajuste, y con mucho gusto hago lo que se requiera. A ver, déjenme ver que pues tengo bien mi internet aquí, pero pues no vaya a ser que las cosas no estén saliendo como debiera. Saludos, Ofelia Naveja, dice, por acá todo normal, con audio impecable, me dice Urscam. Entonces, pues a ver, vamos a seguirle, y en caso de que se presente por ahí algún problema, hago ajustes con muchísimo gusto. De lo que se trata es de que ustedes me escuchen bien. Oigan, a ver, hoy hay un asunto muy interesante, que es el de López-Gatell. López-Gatell nos ha hecho un daño enorme. Creo que entre él y el presidente de la República han sido dañinos para el país con el tema del COVID-19. Pero particularmente López-Gatell, porque se supone que él debería ser el científico, debería ser el responsable, el epidemiólogo, de desarrollar una estrategia acorde a las necesidades de México, y que, bueno, pues nos ha mentido a lo largo de los meses, nos ha dado información desastrosa. Tanto así que ya les he comentado
que hay iniciativas tendientes a que se le denuncie, se le está denunciando ante la función pública por la forma en que ha llevado la pandemia. Hoy les compartí una gráfica que les voy a compartir un pedacito muy pequeño de lo que Jorge Álvarez Maínez, quien es el secretario general de Movimiento Ciudadano y él es diputado, está promoviendo esta demanda, pero está presentando una gráfica con algunas expresiones del presidente de la República mismas que les voy a pasar. Me voy a quitar el micrófono por acercarlo y para al mismo tiempo mostrarles la gráfica. No nos van a hacer nada. Los infortunios, las pandemias. No dejen de salir el 19 de abril. Vamos a poder salir de la gravedad. Escuchen, el 19 de abril vamos a salir de la gravedad. Se ha podido domar la epidemia. Se aplastó la curva. Se aplanó la famosa curva. Bueno, esto ya se lo compartí el día de hoy y lo único que quería era darles constancia de cómo nos han venido mintiendo. 19 de abril el presidente de la República diciendo que ya estábamos a punto de salir. Hoy, 22 de julio, sigue creciendo el número de contagios y el número de muertos. Por esta razón, hay senadores como Clemente Castañeda, como Lili Téllez, que están dispuestos a llevar una denuncia en contra de López-Gatell. Miren, el día de hoy hay un artículo muy interesante de Mario Maldonado en el periódico El Universal, en donde revela cosas que, bueno, al menos yo no lo sabía, yo no tenía la información de lo que hoy Mario Maldonado ha publicado en el periódico El Universal, de quién es López-Gatell y que siempre fue un tipo ambicioso. Fíjense los detalles que revela. Hugo López-Gatell siempre fue escurridizo, acostumbrado a evadir sus responsabilidades con facilidad y anteponer sus aspiraciones personales sobre las colectivas. Así lo recuerdan algunos de sus compañeros de la Facultad de Medicina de la UNAM y quienes trabajaron con él en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, esto en los años 90. Le apodaban el Fugo. Así le decían al rockstar ahora que le dicen. ¿Se acuerdan cómo me burlaba yo por allá por abril o mayo que les decía que a las señoras otoñales les parecía guapo y hasta suspiraban y hasta se morían del gusto cuando daba sus ruedas de prensa? Bueno, pues le apodaban el Fugo por la facilidad con la que huía de sus responsabilidades cuando le correspondía realizar los ingresos de pacientes en el mismo instituto Salvador Subirán por irse a la grilla. Las posiciones políticas siempre fueron su prioridad. Más adelante dice, fue poco más de 25 años después que López-Gatell se logró colar en el gobierno de la Cuarta Transformación en un cargo relevante por su relación con el secretario Alcocer. El pretexto para entregarle la conducción de la crisis del COVID-19 fue que en 2009, acuérdense de este dato, ténganlo bien presente, en 2009, cuando fue la influenza A H1N1, hizo crisis en México. Él era director general adjunto de epidemiología en la misma secretaría. El presidente ha dicho que su facilidad de palabra lo puso allí, pero la realidad es que López-Gatell se le subió a los bigotes a Jorge Alcocer y le vendió a AMLO su animadversión con el gobierno de ya saben quién, Felipe Calderón, obviamente, quien terminó echándolo de su administración en plena crisis sanitaria por ineficiente. Hoy el subsecretario y vocero de la epidemia del coronavirus está completamente rebasado y desacreditado por todas las pifias que ha cometido en la gestión de la crisis.
la reacción tardía en el cierre de actividades, los cálculos cerrados en los contagios y muertes, su condescendencia con el presidente López Obrador, quien se rehúsa a usar cubrebocas y ha minimizado la pandemia, y más reciente por el cinismo y desdén con el que suele desautorizar las investigaciones científicas y periodísticas, así como las opiniones de organismos internacionales que evidencian el mal manejo de la crisis de salud en México. Fíjense todos los detalles que están revelándose de una persona en quien hemos puesto la salud de todo un país. Aquí lo que cuenta es eso, que López-Gatell ha traído en la espalda la responsabilidad de enfrentar una pandemia que hoy nos está costando muertos, ya más de 41,000 muertos, y estamos hablando ya de más de 350,000 contagiados. En un momento más les doy las cifras completas, pero estamos hablando de una persona que apenas ayer, dice Mario Maldonado, The Economist, puso a la Ciudad de México a la cabeza de las ciudades que tienen más subregistros de muertes por COVID-19. Esto es de lo que ha empezado a trascender, ya lo hemos comentado, que por cada muerte que se registra formalmente en la Ciudad de México son 3 o 4 más. Esto ya se ha revelado. Bueno, hace unos días, envalentonado por el apoyo que le ha mostrado el presidente a su cruzada contra los productos chatarra, López-Gatell llamó a los refrescos y otras bebidas procesadas veneno embotellado. Pero resulta, fíjense ustedes, resulta que el señor López-Gatell tiene un doctorado en epidemiología por la Universidad Johns Hopkins en Maryland, alma mater de Michael Bloomberg. Es el principal apoyo económico, el señor Bloomberg, de esta universidad. El ahora subsecretario fue asistente investigador del Departamento de Epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Bueno, pero aquí lo que resulta es que el Instituto Nacional de Salud Pública recibió entre el 2014 y el 18 más de 74 millones de pesos para su lucha contra los refrescos, a favor de algunas causas que tiene este organismo. Así que López-Gatell le debe mucho a su alma mater y a la fundación que lo apoyó en Estados Unidos y en México, y parece que se lo está pagando. Hoy esto es lo que publica Mario Maldonado. Si ustedes quieren revisar este artículo, lo van a encontrar en el periódico El Universal, y yo se los quise compartir porque, bueno, finalmente se está hablando de llevar una denuncia en contra de Hugo López-Gatell, el subsecretario. Miren, hoy las cifras, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos hablando de que llegamos ya a 362,274 casos confirmados. O sea, confirmados. Ya olvídense de los que pudiéramos multiplicar por 2, 3, por 7, por 30 inclusive. Bueno, esos son los casos confirmados. Gracias a Jaime Matus por toda esta información. El número de muertos ya estamos en 41,190. ¿Se acuerdan ustedes cuando López-Gatell decía que serían cuando mucho 8,000 los muertos? Cuando mucho 8,000. Ese era su pronóstico. Ahora ya nos estamos brincando. Es más, todavía hace poco dijo que pudiéramos llegar a 35,000. Cifra que da, cifra que queda rebasada. Fíjense, en las últimas 24 horas fueron 6,019 casos confirmados. Y todos los días nos dice que ya está bajando, que ya son menos, que aunque parecen más, son menos. Pues quién lo entiende, ¿no? Y en las últimas 24 horas murieron 790 personas confirmadas por COVID-19. Bueno, pues para que ustedes tengan una idea, el número de muertos en las últimas 24 horas en el país fue de 2,739, pero solamente se han confirmado 790 por COVID. Falta saber cuántos de esos 1,949 murieron por la misma causa de la pandemia. El índice de letalidad en México sigue en 11.37, sigue siendo de más de 2 veces que el índice de letalidad en el mundo. Recuerden ustedes que el índice de letalidad es resultante entre el número de contagiados y el número de muertos. Bueno, pues el índice de letalidad en México está 11.37
37. Esto es para que ustedes se den cuenta bajo qué condiciones se están presentando las cosas en el país. 41.190 muertos en total. Y les quiero, de veras, miren, esta fotografía desde ayer se las comenté y se las voy a enseñar nada más porque es ridículo el ver a un tipo que se está exhibiendo, está de exhibicionista. Vean esta fotografía, exhibicionista, corriendo por los pasillos del Palacio Nacional. Ahí lo tienen, miren. ¿Sí? Yo sé que va a servir para muchos memes. En cuanto salgan algunos, se los voy a compartir. Pero ayer les hice referencia a esta fotografía y hoy que me la encontré dije, pues cómo no, habrá que hacer el apoyo. Bueno, ya que estamos con este tema de la pandemia, al rato hablamos de otros ángulos de la pandemia, pero antes déjenme dar gracias a quienes nos están acompañando esta noche. Muy amables, gracias por todo esto. Dice Trini Rodríguez, saludos, reapareció Trini. ¿Cómo estás, Trini? Una estupenda periodista y amiga mía. Matiana Amora, saludos, señor Naveja, saludos también. Me dicen en producción, Karen, que se escucha y se ve bien. Gracias, Karen, gracias, Maru, por estarme avisando que está bien la transmisión. Saludos, Edgar Josué León del Toro. Antonia Ibarra, además de los malos gobiernos latinoamericanos, los ciudadanos no les hemos dado seguimiento a los que nos representan. Les permitimos que nos aquíen, que atropellen nuestros derechos, no exigimos que cumplan con su trabajo, no somos víctimas, somos personas apáticas, nos quejamos, pero nos dejamos. Perdón, pero ese es mi punto de vista. No, no, ¿por qué perdón? Al contrario, qué bueno, Antonia, eso es lo que hay que decir, las cosas como se piensan y como se ven. Irene Alvarado Cortés, saludos, buenas noches. Saludos, Alma Sánchez. Alma, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde andabas, Claudia Gabriela? Muy buenas noches, Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, gracias por acompañarnos. ¿Podrían reportar si ya están viendo sin problema? Nos pide producción, muchísimas gracias. Saludos a Herminia Ramírez Reynoso, también muchas gracias. Saludos a mi pueblo, porque pues aquí ya hay varias personas que nos están acompañando, dice Trini. Gracias, Juan María. No digo más de que la verdad, tu trayectoria habla por ti, mi querida Trini. Eres una periodista que tiene ya una muy buena trayectoria. Miren, me preguntaban por qué ayer, que era el Día del Perro, saludé al perro Bermúdez. Bueno, era el Día del Perro porque el can, el perrito, tiene el derecho de tener también su día en el mundo. Y a mí se me ocurrió de buenas a primeras. Le tengo un gran afecto y agradecimiento a Enrique Bermúdez de la Serna, porque Héctor, el padre de César, que hace un momento saludé, él y yo comenzamos en Tirando a Gol. Cuando éramos unos jovenzuelos, ya hace bastante tiempo, hace más de 40 años, que comenzamos en la XCWK de Guadalajara. Enrique tenía su programa que se llamaba Tirando a Gol y nos invitó a cooperar, a colaborar. Íbamos todas las noches a platicar, llevábamos entrevistas. Pues, finalmente éramos reporteritos en formación en aquel tiempo. Mi compadre Héctor Huerta, que hoy, como ustedes saben, está en ESPN. Y bueno, pues en aquel tiempo Enrique estaba viviendo en Guadalajara. Él vivía en Guadalajara y transmitía los partidos para el Canal 58 primero, después para la XCWK, y luego ya se fue, Enrique fue creciendo, porque el perro es hijo del perro mayor. Su padre Enrique Bermúdez Olvera fue un gran locutor de la XCW. Y perdón que me haya metido en este rollo, pero el perro es un personajazo al cual le guardamos mucha estima a quienes hemos tratado con él. Y Enrique, entonces, con el paso del tiempo, cuando nosotros estábamos haciendo nuestros pininos, él se fue al Mundial de Argentina, fue su primer mundial, fue el primer mundial al que lo llevó Televisa a Enrique. Y después ya iba cada 4 años fue del elenco fijo, sin fallar a ningún mundial, hasta que finalmente se lo llevan a Ciudad de México. Pero ya para entonces ya ni Héctor ni yo seguíamos con él. Después ya cada quien se fue por su lado. Héctor hizo sus programas, yo me dediqué a otra cosa, yo me dediqué más a la información general. Mi compadre hizo sus programas en la XCW, en otras estaciones de radio, anduvo por varias estaciones hasta que finalmente también migró a la Ciudad de México Héctor Huerta, y como lo hizo el perro Bermúdez, estuvo muchos años en Ciudad de México.
pero luego se cambió a vivir en Monterrey, tuvo un tiempo porque tuvo algunas actividades, no me acuerdo si con los Tigres o con los Rayados, tuvo alguna actividad y luego regresó a la Ciudad de México. Después de estar un tiempo en Ciudad de México, se traslada a Miami. Desde un tiempo a la fecha, él está en la cadena Univisión, sigue también en Televisa, porque finalmente se fusionaron, hicieron lo que se llama ahora TUDN, que es la estación de deportes que dirige otro gran periodista, Francisco Javier González, una gente a la cual también le guardo respeto y estimación, que está en ese equipo que desarrollaron un área de deportes junto con otro gran amigo, o sea, que a veces anda por aquí en el Facebook, Fernando Howard Neal, otro colega con el que me tocó coincidir cuando arrancábamos nuestras respectivas carreras, y los dos en Promomedios. Y Fernando Howard siempre ha sido un ejecutivo de las estaciones de deportes donde ha estado Francisco Javier González. Y bueno, pues toda esta historia era porque estoy explicando lo del perro Bermúdez. Esa es la historia del perro. Digo, pues lo que sucede es que este mundo que parece tan grande, no, a veces es muy chiquito y coincidimos muchos en el periodismo o en la trayectoria, y yo de la verdad les decía, a Enrique le guardo un gran cariño, una gran estimación, porque con él fue que me inicié en el periodismo, en aquel tiempo en el periodismo deportivo. Después yo hice algunos programas con otra persona a quien le tengo mucho cariño y afecto, que es Roberto Guerrero Ayala. También con ellos me tocó transmitir algún tiempo partidos de Televisa, pero pues como yo pasaba más tiempo castigado, no les gustaba lo que comentaba y me castigaban en los partidos del fútbol. Y pues por eso ya mejor me dediqué a la información general. Bueno, ya los aburrí, ¿verdad? Ya los aburrí con estas historias urbanas, estas leyendas urbanas que a veces, pues de repente a los viejitos nos da por hacer referencia. Gracias a Francisco Moreno por estarnos acompañando. Saludos Vicente Herrera, Tomás Magaña también, muchos saludos. Ani Ruiz, dice Raúl Miranda, Gatell ya no tiene credibilidad, siempre manipula las gráficas que se presentan en sus conferencias para que los resultados se vean como si se estuvieran bien planteando. El método que utiliza el gobierno para atender la pandemia. Sin embargo, dice Raúl, las cifras son devastadoras. Ojalá algún día este sujeto y AMLO acepten su culpa e incompetencia que ha causado miles de muertes. Me dice Urs que ahora sí se escucha cortado. A ver, voy a tratar de ubicar mejor el micrófono, a ver si es cosa de micrófono y que se escuche mejor. A ver, ya me dirán ustedes, producción, avísenme cómo nos estamos oyendo, si mejoramos la transmisión. Ojalá así sea, y si no, pues hacemos lo que ustedes me indiquen. Oigan, mientras tanto, déjenme comentarles lo que pasó el día de hoy. Miren, hoy en la mañanera, el presidente de la República descalificó por tercera ocasión al secretario de Hacienda. Me dice producción, al parecer Facebook tiene problemas, varios streamers se están quejando. Streamers somos los que estamos transmitiendo a través del stream. Entonces, para que tengan, pues híjole, yo procuraré hablar más claro, hablar más despacio, y ojalá que podamos hacer una transmisión más correcta. Si sentimos que no nos ayuda, pues la hacemos más chiquita, más cortita el día de hoy, cosa que me va a dar mucha tristeza porque hay mucho de qué platicar, mucho de qué hablar. Bueno, les platicaba que hoy el presidente de la República descalificó al secretario de Hacienda porque resulta que una reportera le hizo una pregunta al presidente de la República. Miren, la pregunta era, a ver si se escucha bien lo dejo, si no se las platico. ¿Considera usted que el cubrebocas va a ser un elemento clave para la reactivación económica? Escuchen lo que responde el presidente. Creo que está muy desproporcionado, ¿no? O sea, ojalá y fuese eso, ¿no? Digo, hablando de diferencias internas. Sí, no, pues si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato, pues. O sea, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones
de los médicos, de los científicos. No creo que haya dicho eso usted. Bueno, fíjense, dice, yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos. Hoy en día, en todo el mundo, los científicos han venido diciendo que si todo el mundo, escuchen esto, si en todo el mundo se tomara la decisión de exigir el uso de la mascarilla, en cuestión de semanas, se acababa el problema del virus, ¿sí? Se lograría avanzar de esa manera. Hoy les puedo decir que hay estados en Estados Unidos como Ohio, como Michigan, en donde se está tomando la determinación de gobiernos de los estados de que el uso de la mascarilla sea obligatoria. Bueno, esa fue la pregunta que le formularon al presidente de la República hoy por la mañana, porque ayer el secretario de Hacienda había hecho una analogía con respecto al uso de la mascarilla y decía él que el uso de la mascarilla era tan positiva que podía lograr avanzar en materia económica. Y entonces el presidente dice, yo no creo que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, haya dicho eso. Y entonces allí estaba el secretario y le dice, yo no creo que lo haya dicho. O sí dijiste eso, le dice el presidente. Y pues ni tardo ni perezoso se pone de pie el secretario y vean, escuchen que, a ver, me está diciendo Urs que es casi imposible seguir la transmisión. ¿Qué hacemos? A ver, díganme en producción, vamos a seguir. Voy a tratar de seguir y seguramente voy a interrumpir el programa en un momento más. Bueno, pero fíjense ustedes la pobre reacción del secretario de Hacienda. Escuchen, por favor. Lo que lo utilicé fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Era en un contexto de Canacintra va a tener que estar marcando distancias en las cadenas en las cadenas de producción, utilización de caretas o de cubrebocas, etcétera. Y era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos. El regreso a una normalidad y a una recuperación, y como el presidente señaló, ya están empezándose a recuperar empleos. En la industria de la construcción hay recuperados más de 100.000 empleos, casi 140.000 empleos, pero están regresando a trabajar en condiciones distintas, y esas condiciones implican medidas de sanidad y de cuidado. Algunas de ellas pueden ser los cubrebocas. Eso, fíjense qué triste. Ya en una ocasión el secretario de Hacienda, en dos ocasiones, el secretario de Hacienda había quedado evidenciado por el propio presidente de la República. Miren, Alejandro Rosas es un excelente historiador y decía, fíjense, dijo, así de sencillo Arturo Herrera era resolver este problema. Ahí va lo que dice Alejandro Rosas. Sí, señor presidente, el cubrebocas es fundamental para la reactivación económica porque nuestra gente debe protegerse lo más que pueda y es nuestra obligación alentar el cuidado de su salud. Dice, si hubiera dicho eso, hubiera sido suficiente. Oigan, vamos a tratar de reiniciar, ¿sí? Voy a salirme de la transmisión, regreso de inmediato, porque me está diciendo Matiana Amora que en Las Vegas se escucha muy bien. Yo voy a tratar de reiniciar la transmisión y si tenemos suerte de que sea esto la razón de que no tenemos una buena transmisión, bueno, pues le seguimos y si no, pues hasta mañana. Pero ahorita regreso con ustedes. Permítanme un segundo.